una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. La Biblia es muy clara cuando nos dice que cuando nosotros decidamos orar, oremos, pero oremos con entendimiento. Y que cuando cantemos con entendimiento también, sabiendo lo que estamos cantando. Y entre muchas cosas que le expresamos hoy en esta noche al Señor a través de la música y de la letra, mucho de ello, por ejemplo, Cristo no está muerto, está vivo. Y cantamos cosas como Él mueve montañas y lo puede volver a hacer una vez más. Abrió el mar en pleno desierto y Él lo puede volver a hacer otra vez. Qué bonito es, ¿eh? Además de que todo lo que es la armonía de estos cánticos es muy agradable, es muy bonita, de tal manera que alienta nuestro corazón y nos permite ser fortalecidos y nos permite llevar nuestro cántico a un nivel de que Él pueda recibir nuestro canto, nuestra alabanza. Pero que la pregunta es, ¿habrá llegado a Él? A lo mejor ahí nos quedamos y a lo mejor decimos, sí, porque sé que lo hice con todo mi corazón. ¿Ok? Vamos a dejarlo en ese contexto y decimos, está bien, está muy bien. Pero ahora la pregunta es esa, ¿canté con entendimiento? Porque la pregunta sería, todo esto que yo dije al Señor, ¿qué tanto lo vivo? Porque lo expreso, pero ¿qué tanto es tan real en mi vida? ¿En verdad? ¿El Señor es mi rey y es mi todo? ¿O cuando tengo tiempo? ¿O cuando se me ocurre? ¿O cuando me obligaron? ¿O en verdad es en todo tiempo? Mencionaba acerca en algunas ocasiones pasadas, mencionaba acerca de que hay algo que nosotros lo hemos tomado como una cultura, ¿verdad? ¿Y qué es? El Salmo 23. Decirlo, ¿verdad? De una manera incluso de memoria, pero más que declararlo, más que expresarlo, más que decirlo, la idea es vivirlo. ¿Ah? Porque empieza bien bonito, ¿verdad? Y a lo mejor puedo no rebasar el primer versículo. Jehová es mi pastor. ¿Y qué tan real es? Porque muchas veces me la paso quejando. Muchas veces me la paso diciendo y declarando, no tengo, no puedo. Entonces, ¿qué tan real es todo esto que he venido aprendiendo, pero que no lo vivo? Porque si nos diéramos cuenta, si tuviéramos el entendimiento de lo que estamos expresando, de lo que nos estamos aprendiendo, nuestra vida sería, créeme, estaría en otro nivel. Pero en otro nivel. El tema es trabajando en equipo. Y esto nos debe empezar a ayudar a poderlo hacer. Solamente para hoy, he considerado 3 puntos, a ver si nos da tiempo de verlos. Primer punto es, trabajando en equipo, primer punto es ubicar al líder. Ubicar al líder.
Segundo punto, aprender a escuchar y obedecer. Y tercer punto es delegar. Me gusta muchísimo una porción de la escritura que dice en Marcos capítulo 11, versículo 14. Dice así: entonces Jesús le dijo a la higuera, vamos a tratar de analizar muy rápidamente, porque no me voy a detener en esto, pero sí quiero empezar a ir abriendo el espacio. Vamos a buscar entender lo que Jesús está haciendo. Entonces Jesús le dice a la higuera, esa historia ya la sabemos, ya la conocemos, ¿verdad? Le dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Ok, Jesús le está hablando a la higuera y le está expresando esto. Jesús no hacía las cosas por hacer y mucho menos las hacía por exhibirse. ¿Ok? Y lo que dice después, esa es una parte fundamental, que es la que nos va a dejar como lección de esto. Y lo oyeron sus discípulos. Esa es la parte importante. De todo lo que hoy vamos a hablar, puedes ponerlos, los textos ahí. Lo que hoy vamos a hablar, de esto se trata, de que los discípulos oigan lo que el Señor dice. Eso es importante. Y es lo que se quiere asegurar el Señor, de que tú realmente lo escuches, lo oigas, le pongas atención. Si tú esta clave de todo lo que Él va a hablar, de lo que va a expresar, tú no lo tomas en cuenta, o sea, de nada sirve que estés aquí. O sea, así de sencillo. De nada sirve, porque estarás perdiendo tu tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no vas a entender nada. ¿Ok? Bien. Entonces, nos vamos a asegurar de que el Señor va a hablar y nosotros vamos a escuchar. Vamos a escuchar lo que Él nos dice. Jesús enseña y Él espera que los discípulos tengan la actitud de aprender. No siempre es así. Jesús le habla a la higuera y Él toma precaución de que sus discípulos le escuchen. Lo dijo Jesús. Dice la Biblia, marcharon del lugar. Y al otro día volvieron a pasar por el mismo lugar. Y los discípulos voltearon a ver a la higuera y expresaron, Señor Jesús, la higuera, la que maldijiste, se secó. La pregunta que el Señor diría, ¿y qué esperabas? ¿Qué es lo que esperabas? Eso es lo que nosotros en la vida común, en la vida ordinaria, quisiéramos poderlo expresar. Que tú orases, las cosas suceden y aunque al otro día dices, ¡oh! ¡Sí pasó! Lo que pedí se hizo. Y la respuesta sería, ¿y qué esperabas? O sea, que no sucediera. Esa es la parte más común o normal para ti, que no sucedan las cosas que tú pides. Entonces, ¿en dónde está la fe? ¿Ok? Bueno, Jesús se está asegurando de que tú y yo aprendamos. Trabajando en equipo. Cuando hablamos de esta expresión, trabajando en equipo, necesariamente tendríamos que darnos cuenta que el trabajo en equipo requiere el establecimiento de reglas y normas para que pueda funcionar el que entre muchos o entre varios puedan lograr y tener un mismo éxito en común. Todo lo que se planeó salió con la suma de las fuerzas de mucha gente, en donde el hablar más de uno ya es hablar de una situación complicada. Por eso a muchos les gusta trabajar solos. Sin embargo, cuando tú vas a hacer una solicitud de empleo, una de las preguntas que te hacen
ahí dentro de del examen psicométrico y te hacen varias respecto de lo mismo. ¿Te gusta trabajar solo? Y te lo vuelven a decir abajo igual o con otras palabras, pero finalmente te vuelven a preguntar lo mismo. ¿Por qué? Porque se aplica una ley y esta ley o reglamento lo establece el Señor desde el principio. No es bueno que el hombre esté solo. Es en equipo. Es en equipo. ¿Y qué es complicado? Muchas veces y generalmente es demasiado complicado. Y mientras más gente haya, más complicado es. Porque dicen que una cabeza es un mundo. Y muchos pensamientos. Y tratar de coordinar 800 o 600 o 500 pensamientos para poder lograr un propósito o un fin no es nada sencillo, no es nada fácil. Hay que seguir reglas, normas, procesos para que las cosas se puedan dar. Por ejemplo, está en puerta un evento cumbre de líderes. ¿Ok? En las que, fíjense, no es para todos. O sea, refiriéndome a que toda la congregación pudiera asistir. No, es un grupo extraído porque lleva ciertos fines, ciertos propósitos. Por eso no es para todos. Pero dentro de esos todos que estamos hablando de una población de 800 miembros, es una invitación que se hizo a 130 personas, que son las que están sirviendo aquí, dentro de la iglesia. Coordinar, es decir, coordinar al 20% de toda la membresía de la iglesia, bien complicado, pero bien complicado. Ahora imagínate a todos los 800. Se volvió algo con muchas situaciones desfavorables para poder avanzar, ¿ok? Para poder hacerlo. Punto número 1. Dentro de todas estas reglas, lo primero que vamos a hacer es ubicar al líder. ¿Ok? Ubicar el líder. Juan 13, por favor. Si me ayudas a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 13, a partir del versículo 13. Vamos a ubicar al líder. El líder podría decir, ese soy yo. ¿Ok? Dentro de un equipo de trabajo hay líder. Hay uno que siempre está al frente de los demás. En el verso 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor. Y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado eres si las llevas a cabo, si las haces. ¿Ok? Hay que ubicar al líder y además el líder debe saber quién es él y por qué está ahí en ese lugar. Ese soy yo. El líder. Le dice
en el verso 8, Pedro, estamos viendo un caso en el donde el Señor Jesús va a lavar los pies de sus discípulos. Uno de ellos es Pedro. Y cuando llega el turno de Pedro, en el versículo 8, Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le responde, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, cuando hay indicaciones, cuando hay instrucciones que el líder está indicando, lo que la palabra me está enseñando que yo debo guardar silencio y obedecer. Yo debo guardar silencio y obedecer. Porque si tú no lo haces de esta manera, te lo voy a decir así, nos das problemas, más problemas. Porque generalmente cuando alguien habla es porque no está de acuerdo, porque piensa diferente, porque tal vez se siente, no sé, a lo mejor hasta ofendido, agredido, que no está en sus planes o propósitos esa forma de llevar a cabo las cosas que me están diciendo. ¿Quién? El líder. Y me siento como que incómodo y hablo. Cuando hablamos, hermano, primero, debo partir del primer punto en donde estoy diciendo, tenemos que ubicar al líder. Y el que te está hablando es el líder. Y ese líder debe saber que es el líder. Entonces, por lo tanto, sabe la responsabilidad de compromiso y sabe todo lo que hay que llevar a cabo y hacer, aunque tú no lo entiendas. Y entonces lo que tienes que hacer es llevarlo a efecto, lo que se te vaya diciendo. Si tú no lo haces así, hermano, Dios respeta las autoridades que por Él están dadas. Y si tú, por ejemplo, ante esa indicación de una autoridad, no la llevas a cabo, sino estás en contra de eso que se está estableciendo, el problema se vuelve serio. Y serio por lo siguiente, porque el líder, vamos a llamarle pastor, el pastor ahora, lo que tú acabas de hacer, si no estás de acuerdo con lo que se te está diciendo, lo que estás haciendo con el pastor o con ese líder, lo que le estás haciendo es echarle una carga encima. Porque ahora él va a tener que orar por ti para que Dios tenga misericordia y te perdone por lo que estás haciendo. Ese es el trabajo que ahora se tiene que hacer. Cosa que si tú guardaras silencio y a ejecutar, no tendría que dedicarse ese tiempo. ¿Conoces la historia de Agar? ¿Conoces la historia de Ismael, su hijo? ¿Conoces la historia, por lo tanto, de Abraham? Y conoces la historia de Sara. Es decir, los cuatro juntos. Incluso conoces la historia de Isaac, es decir, el otro hijo. Hay un momento, conociendo, no voy a meterme a fondo a esta historia, sino los puntos sencillos y simples. Hay un momento en que Abraham y Sara, que están esperando la promesa de parte de Dios de darles un hijo, ¿verdad? Sara incluso toma la iniciativa, ¿verdad?, de decirle, oye Abraham, vamos a ser bien conscientes. ¿Ah? Tú estás bien grande y yo no me quedo nada atrás de edad. Entonces, Dios dice que nos va a dar descendientes y que incluso como las estrellas del cielo, tal vez las podrías contar, así sería tu descendencia. Dice, vamos a echarle una mano a Dios. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Abraham? Que, mira, ¿qué te parece mi sierva Agar? ¿Te gusta? ¿Por qué no te llegas a ella y tenemos un hijo con ella? Tal vez ese sea el descendiente. Las cosas se dan así. Y entonces nace Ismael de esta forma. ¿Ok? Sin embargo, este matrimonio tiene la cobertura de parte de Dios.
tiene la promesa de parte de Dios de darle una descendencia. Cuando Dios se propone algo, lo va a conseguir, sea como sea, aunque tú falles, aunque cometas errores. Aquí Sara estaba cometiendo un error, pero Dios estaba con ellos. Cuando Dios le dice, llegó el tiempo, porque el descendiente del que yo te hablé no es Ismael, aun cuando a él, por ser tu hijo Abraham, lo voy a bendecir y tendrá una nación grande y poderosa, pero no es por ahí. Es como yo digo las cosas que son. Y entonces se da, ¿verdad? Sabemos esta historia de manera sobrenatural, ¿ok? Bueno, se llega a esa edad de 99 años de Abraham y de 89 años de Sara, y ¡wow! Un año más tarde tienen al bebé, a Isaac. Ya está Isaac, promesa de Dios, y Dios está con ellos. De repente, antes de nacer Isaac, Agar empieza a malver a Sara, así como bicho raro, y le empieza así como a tener una actitud negativa hacia ella. Y como que Sara se la está guardando, se la guarda. De repente ya nació Isaac, ya va creciendo Isaac. Y en un momento Ismael, su hermano, hijo de Agar, agarra y le empieza a hacer bullying, porque se empieza a burlar de él. Y en ese burlarse, Sara ya no aguanta más. Y entonces se acerca a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Ya estuvo bien. Va a agarrar Agar sus cositas y junto con su hijo, y me los vas a expulsar de ese lugar. Y entonces Abraham le contesta, oye, esto no es tan grave, no estés exagerando, no está tan grave el asunto. Y entonces Dios entra al quite y le dice, a ver, ven para acá, Abrahamcito, ven para acá. ¿Por qué dices que no es grave? Esto es muy grave. Se lo dice Dios a Abraham. Y Abraham se queda, ¿sabes qué? A todo lo que tu mujer te dijere, eso harás. Así es, órale. Aunque Sara se había equivocado anteriormente, había una promesa de parte de Dios sobre ellos y que Dios la iba a cumplir. Así es que la mano del Señor estaba sobre Sara y sobre Abraham también, sobre ellos. Y le dijo, hazlo. Y Abraham tuvo que hacerlo. Y así es que fue exiliada Agar e Ismael. Y la palabra de Dios dice que finalmente salieron. Y una vez que salieron expulsados por el desierto, dice que cuando ya no había ninguna cobertura sobre ellas, entonces empezaron a tener problemas, Agar e Ismael. Tanto que iban por el desierto e Ismael lo tuvo que recostar. O sea, estaba tan flaquito que como que con una mano lo levantaba. Y entonces ella dijo, ya, esto ya no tiene solución. Agarró y lo llevó y lo dejó ahí junto a un árbol y lo puso ahí para que el niño, finalmente, ella retirándose, no viera cómo moría, porque iba ya a morir inminentemente. Entra Dios, entra el ángel del Señor, y entonces tiene un trato ahí con Agar y le dice, aquí hay una fuente de agua, toma al niño y dale de beber. ¿Ah? Es la manera como Dios está trabajando. Dios está trabajando. Lo que te quiero decir en todo esto es que cuando Dios hace un llamado, cuando Dios pone una promesa, cuando Dios tiene un propósito específico sobre alguien, Dios está sobre él. Y que aunque se llegue a equivocar, Dios sigue sobre él hasta que sea cumplido un propósito, el propósito de Dios.
para el cual Él lo ha puesto. ¿Me has entendido esto? ¿Ok? Yo lo que digo es que en este sentido, wow, o sea, Agar, debes tener mucho cuidado y un temor reverente hacia Dios por esas personas, porque Dios está con ellas. Eso es lo que quiero que me entiendas. Cuando hablamos de ubicar al líder, estamos ubicando a las personas que Dios va colocando y va poniendo con funciones muy específicas para cumplir el propósito de Él, no nuestro, sino de Él. Y mientras así sea, Dios va a tener su mano sobre ellos. Y lo que nosotros debiésemos tener es un temor reverente hacia Dios por la vida de las personas que Él ha puesto al frente. ¿Sí me vas entendiendo? Debemos cuidar, por tanto, hermano, nuestras palabras, lo que hablamos, lo que decimos, lo que expresamos, las actitudes que llegamos a tener para a los que hemos ubicado como nuestros líderes o nuestras autoridades, para respetarles, para escucharles, para obedecerles, para ejecutar, porque siempre ellos van a buscar tener un propósito sobre la iglesia, y no es el propósito de ellos, es el propósito del cielo, del Señor. ¿Vamos viendo? Entonces, qué importante es, hermano, que nosotros ubiquemos a los que están sobre nosotros, sobre nuestras vidas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mano del Señor está sobre ellos. ¿Va? Bueno, vamos viendo. De lo contrario, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo me revelo, el que entra al quite se llama Dios. ¿Ah? Y lo que va a hacer es, a ver, ven para acá. Y lo que va a hacer es exiliar a esa persona. Es decir, quitarle la cobertura. Y cuando le quita Dios su cobertura, a esa persona queda expuesta al desierto. Y tarde o temprano, esa vida, esa persona va a tener problemas de resequedad. ¿Ok? Entonces tenemos que evitar a toda costa eso y tratar de alinearnos para poder trabajar en equipo. ¿Sabes? Esto se movió. Bueno. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esta expresión mucho lo utilizó el Señor Jesús. Yo te pido nada más que tú lo hagas. Ahorita no lo vas a poder entender, pero después. Y la palabra muy específicamente para con sus discípulos decía, lo vas a entender después, cuando haya llegado sobre ti el Espíritu Santo. ¿Ok? Y entonces vas a poder comprender muchas cosas. A mí me encantó el domingo, el domingo pasado, estábamos en la mañana en la clase de la mañana de escuelas. Me encantó oír una vocecita pequeña, como de 6 años, y que me dice, me encanta en particular, él me encanta que se dirija a mí en cualquier momento y en cualquier situación, porque siempre es bien respetuoso y siempre me dice, Pastor David, ¿y qué es lo que te quiero decir? Me ubica. Esa es una parte importante. Me ubica. Pues, Pastor David, dicen que si le puede bajar al volumen. Y yo con mucho gusto dije, yo tengo un problema. Y ese problema fue el de mis oídos, que se me reventaron.
Entonces yo ya no percibo, siempre tengo un zumbido todo el tiempo de manera permanente. Entonces yo ya no percibo cuál es el volumen real, el que tú escuchas para mí es diferente. Entonces a veces hablo y creo estar hablando bien y ya mi esposa me dice, oye, bájale, estás gritando, ay caray, y no me doy cuenta. Bueno, eso. Y con mucho gusto, sígame mandándolo a él. Identificar, ok, es ubicar al líder. El púlpito, cuando Dios hace un llamado, y hace un llamado en donde, por ejemplo, es tomar un púlpito, el púlpito bien puede ser para dirigir a la iglesia o para llegar a compartir la escritura. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok, y entonces podemos estar, voy a referirme a este punto, compartiendo la escritura. ¿Ah? Y a veces, ¿a dónde quiero llegar? A un punto que dejé pendiente hace como 3 predicaciones. Mencioné, por ejemplo, que está el grupo que terminó homilética y hermenéutica, que finalmente es pues esas herramientas para poder generar arte. Arte en la interpretación y expresión de la palabra para que otros la puedan entender y aprender. ¿Ok? Y por ejemplo, el día de la graduación, dije, wow, un montón. El día que hacían prácticas, bien. Y entonces me quedé pensando, ¿qué tan preparados ya están? Técnicamente puede ser, pero me quiero referir a la otra parte, para empezarla a ejercer esa tarea. Porque finalmente a lo mejor ahí, pues puede ser por gusto, puede ser por curiosidad que hayas entrado, puede ser por seguir avanzando en el crecimiento en las escuelas, pueden haber sido muchos motivos. El que a mí me interesaría mucho es saber si tú te sientes llamado para poder tomar parte de ello. Porque cuando uno es llamado, entonces Dios los va preparando de una manera distinta y diferente. A esto quiero empezar a aprender, a tocar. Ubicar al líder, hermano, ese líder tiene que pagar un precio que a lo mejor tú ni te das cuenta, ni lo sabes. Pero muchas veces hay que pagar, más bien siempre hay que, de una o de otra forma, hay que pagar un precio para estar en ese lugar. Y quiero referirme a esto de enseñar la palabra o predicar la palabra, porque, por ejemplo, había mencionado que de manera particular a mí me había tocado que el Señor me levantase para compartir en los funerales. De repente el Señor me empezó a mandar, pareciera una lluvia, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, al grado que incluso veníamos regresando de un funeral cuando antes de llegar a casa ya me llaman y otro, pues órale, nada más casi llegar a la casa, ahora cámbiate y vámonos otra vez. Pero era así muy seguido, de tal manera que me empecé a dar cuenta que a través de más de 20 años, un promedio de 20 servicios funerarios al año tenía que estar presente. Entonces dije, ay, caray, ya son bastantes. ¿Ok? Yo veo con gusto, por ejemplo, que hicieron el trabajo de cuando hicieron la práctica, de cuando predicaron aquí en la escuela, el de la boda. Y wow, es hasta así bien, lo más realista posible y todo. Muy bueno. Y todo, ¿no? Y yo digo, la pregunta es, para quienes estaban en ese lugar de estudiantes culminando, la pregunta sería, ¿tú te ves predicando? ¿Tú te ves detrás de un púlpito compartiendo la palabra? ¿Te ves? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿qué tipo de predicación es la que te ves tú expresando?
A lo mejor tú dices, enseñando la palabra en cualquier día de los cultos. Por ejemplo, aquí dices, me veo en un miércoles, me veo en un domingo, compartiendo la palabra a todos. Bien. A lo mejor dices, no, pues yo me veo compartiendo en bodas, o en 15 años, o en presentaciones. No sé. Y la pregunta final sería, oye, ¿y tú te ves compartiendo en funerales? Posiblemente digas, no, espérese, con calma, con calma. Y a lo mejor es lo menos que tú deseas si vas a agarrar eso. Pero cuando tú eres llamado, tú no lo eliges, sino el que te elige es Dios a ti. Y en lo personal, por eso lo que quiero expresarles es, hay que pagar un precio. Porque en lo personal, para que yo empezara a tomar pues el púlpito es con la Biblia, en un hogar, en una casa desconocida, con gente desconocida, y empezar a compartirles. Ese era el púlpito. ¿Ok? Y decir que, pues el Señor me empezó a llamar para uno y otro funeral, a raíz de que el Señor tomó la vida de mi hija. ¿Ok? Y yo creo que el Señor quería que pasara ese proceso y entenderlo y comprenderlo para poderme parar detrás de un lugar en donde hablar ese tipo de palabra de esperanza y de consuelo a la gente, sabiendo de qué estamos hablando. Ya no es tan sencillo, ¿verdad? Porque a lo mejor me dirías, ¿sabe qué? De predicaciones, no, simplemente no. El que hace el llamado es Él. Y cuando Él lo hace y tú eres obediente, recibes toda la cobertura y el apoyo de Él. Y entonces cuando lo hacemos, tú no necesitas. Esto, por ejemplo, tú no lo sabías. Los pastores no lo sabían. Ajá. Y ellos simplemente empezaron a pedirme que fuera a los servicios. Y ya para mí era lo normal. Yo ya sabía que en ese tipo de eventos, bueno, el día que, la primera ocasión que compartí en un servicio de funeral, aquí en la congregación, en la iglesia, fue que los pastores dijeron, a ver, pónganse de acuerdo. Y uno de ellos estaba el pastor Adrián, estaba otro pastor y estaba yo. Pónganse de acuerdo a ver quién. Y así como cuando dijeron, ¿quién? Y luego voltearon para señalarme. Y dije, pues yo lo voy a dar. ¿Ven? Es cuando tú entiendes que eres llamado. Pero aunque ustedes no lo sabían todo ello, yo en ese sentido tengo una cobertura de parte de Dios. Y es en donde me refiero a esto. Tienes que aprender a ubicar al líder, al que Dios está colocando, al que Dios está poniendo. Aunque tú no conozcas muchas cosas, pero tú debes saber que Dios está con él. Y eso te debe bastar. ¿Y te debe bastar para qué? Para actuar con respeto sobre esa persona, con respeto y obediencia. Para que tu vida sea bendecida. ¿Vamos bien? Ubicando al líder. Ubicar al líder. Voy a avanzar. Punto 2, porque si no, ¿cuánto tiempo tengo Ramirito? Ese desde a qué hora lo tienes, esa hoja ahí. Punto número 2. Aprender a escuchar y obedecer. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Aprender a escuchar y obedecer. Una ocasión me enteré sobre una pregunta que hicieron en una de las clases de escuelas. Y la pregunta más o menos era algo así como, ¿se deben cumplir los caprichos
de un líder? ¿Se deben cumplir los caprichos de un líder? Yo te diría, depende. Te voy a decir, depende. Mira, observa esta lección. Versículo 41. Estamos en el primer libro a los Reyes, capítulo 18. Versículo 41. Entonces, Elías le dice a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Qué es lo que está viendo Elías? Una lluvia grande que él está escuchando. Mira, ponte a ver, me voy a adelantar un poquito. Después de esto, Elías va a mandar a su criado hacia el monte y que él observe hacia el horizonte para ver qué ve, ¿ok? Si Elías en este momento está con el rey Acab y le dice, oye, estoy escuchando una lluvia grande. Si él está escuchando una lluvia grande, si yo te digo, se oye una lluvia grande, ¿qué esperas tú? De alguna manera, como para confirmar lo que yo estoy diciendo, ¿qué es lo que tú esperas? Una nube. Mínimo una nube. Segundo, si yo digo una lluvia grande se oye, es porque escucho también truenos. Truenos. Sin embargo, cuando el criado sube, no ve nada. Pero Elías lo escucha. ¿Ves a dónde quiero llegar? Un líder, hermano, tiene una visión telescópica de 180 grados, que estamos parados aquí y a la vuelta del mundo, del otro lado en donde tú no puedes ver, él sí lo ve. ¿Ok? Es una visión que está en el corazón y pensamiento de ese líder y que ve lo que tú no puedes ver. Ese era Elías. Verso 42. Acab subió a comer y a beber, como Elías le había dicho, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y el criado subió y miró y regresó y le dijo a Elías, no hay nada. No hay nada. ¿Ok? A ver, vamos. Está la subida, está tremendo, pero dice, voy porque mi Señor me está mandando. Y entonces sube, ahí va escalando. Ya se quedan, no, pues no hay nada. Baja, no veo nada, no hay nada. Y entonces a Elías se le ocurre dar la siguiente indicación. Vuelve 7 veces. Ve y hazlo otra vez. 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 Pero si no hay nada. A eso es a lo que se le llama capricho, mi hermano. Que un líder tiene el capricho de dar indicaciones, y tú como no ves nada, dices, oye, ya estuvo bien. Te estás encaprichando con lo que me estás mandando y me estás pidiendo. No. El líder que tiene la visión te está indicando que tú vayas porque la intención de él es que tú empieces a mirar esa visión, lo que él ve. Pero tú no lo entiendes y crees que es por capricho que se están pidiéndote las cosas. Porque muchas veces no te das cuenta del proceso que Dios ya tuvo con este líder para hacerle ver cosas que hoy tú no puedes. Y hay un camino recorrido. Mira, por ahí llegué a escuchar. Llego, está bien. Y me decían, supuse que era para mí, me decían, como que cuando es necesario aplicar disciplina en el grupo del ministerio infantil, no lo hacen. Porque a lo mejor no estás como con la capacidad de hacer eso.
Yo pienso, Señor, paciencia. Hace muchos años, trabajaba yo en un banco. Y durante ese banco, ese tiempo del banco me permitió crecer en muchas cosas, mucho conocimiento y muchas habilidades que se desarrollaron y todo. Dentro de esas habilidades, el Señor me permitía haber entendido el oficio que yo estaba trabajando allí de tal manera, era nuevo, era informática, era programar, eran muchas cosas de este tipo. Y entonces yo no sabía nada, pero me metieron y empecé a estudiar y se me hizo tan fácil, pero tan sencillo todo eso, que volaba en hacer las cosas. Entonces terminaba primero que mis demás compañeros. Y algo que sucedía era que me pedían, bueno, ¿me echas la mano? Y yo iba y ayudaba, porque yo ya había terminado. Ajá. Y así se repitió muchas veces. Cuando terminaba ese año, había una reunión, una fiesta en la que se premiaba a ciertas personas por sus acciones durante el año. Y había un premio que le llamaban el del buen amigo. Y de repente que me nombran como el buen amigo. Y la razón, una de esas razones, o la principal, era porque terminaba yo primero mi trabajo y siempre le ayudaba a los demás. ¿Ah? Y lo gané. Y entonces lo gané otra vez, y lo gané otra vez, y lo gané otra vez. ¿Ah? Algo que, bueno, pues lo hacía de todo corazón y me funcionaba y tenía tiempo para hacerlo y lo hacía. Con digamos, ese aprendizaje, me di cuenta que me empezaron a llamar, digamos que mi jefe, y me dice, como que este hombre tiene cierto carisma con la gente, por lo mejor por la manera de cómo les ayuda y todo, como que la lleva bien. Y hay algo que en los trabajos, sobre todo en los trabajos, aunque también en las iglesias llega a haber algo parecido, digamos, hay algo que se llama el trabajo sucio. Y el trabajo sucio es despedir a alguien. Tener que decirle gracias a Dios. El disciplinar de esta manera a algunas personas a través de quitarles el trabajo no es una tarea sencilla. Y a veces sí, porque si tú eres de carácter, no vas a tener mucho problema. ¿Ah? Dices, ¿sabes qué? Órale, cometiste este error, llégale. Y si no, nomás cuidadito, porque si te pones difícil, las cosas se te pueden revertir. ¿Ok? Pero empezaron a llamar, oye, fíjate que hubo una situación con esto. Oye, pues la verdad es que pues ayúdanos, ¿no? O sea, despídelo tú. Y entonces lo hice de tal manera que cuando terminé, la persona a la cual se le despidió estaba contentísima, dando las gracias, muchas gracias por la oportunidad de haber estado yo aquí. Va con el director, muchas gracias, director, no sabe. Se quedaron todos con los ojos cuadrados y, órale. Se preguntaron, dije yo, no te voy a decir. Y esto empezó a repetirse. Y como que de repente, como lo que te digo de el servicio funeral, como que me empezó a llover esa invitación para poder despedir a alguien. Porque siempre terminaban contentos, dándote las gracias, firmándote la renuncia voluntaria y no teniendo que como empresa desembolsar algo. ¿A dónde quiero llegar? Hay cosas, hermano, que van pasando en la vida y que cuando es necesario hablar o aplicar una disciplina, hermano, no solamente la aplicamos, sino buscamos que la gente sea bendecida, que entienda que esto lleva un propósito y es para un bien, y que la gente quede contenta. No así como que, no, pues me voy a ir de aquí. No. ¿Ok? Aprender a escuchar y obedecer. Híjole. 5 minutos. ¿Uno?
Ah, 5 minutos, sí, gracias. Muchas gracias por los 5 minutos. Mire, mi hermano, mire, mi hermanito, voy a tratar de cerrar con esto. Dentro de aprender a escuchar y obedecer, aprender a escuchar y obedecer. Esto me lleva, si yo aprendo a escuchar y a obedecer, me va a llevar, hermano, a crear expectativas. A crear expectativas. Si tú empiezas a aprender a escuchar y obedecer, vas a crear expectativas. Yo estoy de alguna manera un poco angustiado, digamos, como tristón más bien, en el sentido de las expectativas que se han venido creando para la cumbre de líderes. Porque no son los tipos de expectativas que yo aprendo en la Biblia. No es el tipo de expectativas que he venido aprendiendo a través de los tiempos, en donde cuando llegaba a un evento de este calibre, hermano, la iglesia estaba apasionada, esperando nada más ese momento. Deseosos. Íbamos por el camino y comentábamos, ¿tú qué estás esperando de eso? No, hombre, yo espero esto, el otro, aquello, y que el Señor nos confirme, y que el Señor esto, el otro. Voy a hablar las cosas como están, como son. Cuando estamos tocando el tema de la cumbre, yo veo caras angustiadas, caras con decir, no tengo, caras con decir, no quiero, me siento obligado a estar yendo. Esas no son expectativas, mi hermano. Aquí una de las cosas más esenciales y que hace un momento volví a escuchar en otro contexto totalmente diferente de la cumbre, pero que finalmente tiene que ver con algo de ello, es que la gente se sigue quejando por la parte económica. Y la parte económica, te voy a decir una cosa, mi hermano, para un cristiano, el problema no es el dinero, el problema es la dependencia de Dios. Esa es la realidad. Por eso empecé diciéndote, ¿qué es lo que nosotros declaramos cuando nos vamos? Jehová es mi pastor pero no lo vivimos, porque no lo creemos. Uno de esos eventos de cumbre, agarré a los que teníamos en la iglesia, le dije, vámonos. Cada año íbamos a Puebla, a un evento de esta dimensión. Cada año nos íbamos, bien expectantes. Esa era una cantidad como de 2 combis, los que íbamos. Les dije, les voy a pagar a todos. Obviamente estarían contentos, pero yo quiero que vean este efecto. Porque mi propia hija, faltando una semana, dice, papi, ¿ya pagaste? Ay, hija, pues claro. Se me quedaba viendo y dice, no has pagado. Bueno, llegó un día antes y me dijo mi hija, oye, papi, ¿ya pagaste? Ya, hijita. Y se me queda viendo y dice, no es cierto, papá, no has pagado. Y ya es mañana, ¿qué vamos a hacer? Les dije, ya lo citaste para mañana a tales horas para irnos. ¿Qué vamos a hacer? Aguanta, mijo, aguanta. Al otro día tempranito les digo, espérenme, voy al banco. Y agarré y fui al banco. Y saqué la tarjeta y dije, Señor, no hay nada, pero en tu nombre va a haber algo. Y yo hasta decía, a ver si alguno de mis clientes me pagó. A ver si alguno de mis clientes me depositó. Así como que pensaba eso. Y meto la tarjeta. ¡Hay dinero! ¡Pum! No lo pensé 2 veces y saqué todo lo que estaba ahí. Todo. Pues sale. ¡Oh! Y ya llegué con todos y ¡vámonos! Ya felices y todo. Una gran bendición el evento. Se alcanzó a cubrir pues lo que fue el transporte, lo que fueron los alimentos, lo que fueron los días del evento, que fueron 3 días. Todo se cubrió, exactamente lo que fue el costo de todo ello, fue lo que había en el banco. Nos alcanzó perfecto, felices. Regreso de aquel evento que fue una enorme bendición, con cosas que valdría la pena en alguna ocasión comentarlas.
Y entonces agarro el teléfono ya en casa y le llamo al primer cliente. Oye, José, muchas gracias por el depósito. No, discúlpame, pero mañana sí te lo pago. Mañana sí te pago. Entonces no me depositaste, no, discúlpame. Bueno, así se repitió con los 5 clientes que me debían. Ninguno me había pagado. El dinero no es el problema, mi hermano. Tú que ves eso de que hay 1,650, no, hombre. Híjole, ¿cómo lo voy a hacer? Lo que tú estás viendo es las circunstancias, y ese es el problema. Porque cuando Pedro empezó a mirar las circunstancias, se empezó a hundir. Pero cuando él siguió mirando hacia donde estaba la visión, hacia aquel que le decía, ven y anda, entonces las cosas funcionaban. Había una dependencia con Jesús y entonces todo era sobrenatural. Eso es lo que nos hace falta aquí. Empezar a creer, a depender de Dios en todo. Y entonces las expectativas, mis hermanos, ahora sí son, no es, híjole, todavía me tengo que llevar, no, pues no me va a alcanzar, pues, o voy a tratar de ahorrar aquí, ahorrar allá. Hermano, por favor. ¿Sabes? Y con eso terminé. Déjenme cerrarlo para que vean que ya terminé. Ahí está. El día que el Señor pagó todas mis deudas, de una manera totalmente sobrenatural. La cuenta de mis saldos se acercaban al $1,000,000. Y un día entonces le grité hacia el Señor, Señor, papá, necesito tanto. Y le dije, y era el importe de lo que debía. Ustedes, porque después lo escuché, ¿por qué no le pidió más? Se lo hubiera dado. Y sabes una cosa, la respuesta él me la dio despuesito. Porque le pedí justo lo que necesitaba. Y justo él cubrió de manera sobrenatural todas mis cuentas. Porque cuando fui al banco ya no debía yo absolutamente nada. Nada. Y la pregunta era, ¿por qué no te pedí más? Porque si yo te hubiese dado más, te lo hubiera dado. Pero entonces dependerías del dinero. Pero como me pediste solamente lo justo, ahora dependes de mí. Y entonces me enseñó a depender de Él en todo hasta el día de hoy, que de manera sobrenatural nosotros nos mantenemos y simplemente lo que tenemos que hacer es como aquel día, simplemente ir al banco, aunque no haya, yo meto la tarjeta y saco. Aunque no haya, como le decía a mis hijos cuando me los llevaba chiquitos al cajero, les decía, al que yo metía ya le daba. Y le decía, cuando ya iba a salir el dinero, le decía a mi hijo, dile, dame dinero. Entonces él se acercaba y decía, dame dinero, más cerquita y dile fuerte, y él, dame dinero, y salía el dinero. ¿Ok? Y entonces él emocionadísimo estaba. Hoy yo lo sigo haciendo. Hoy yo lo sigo haciendo y le digo a la máquina, dame dinero. Y me entrega dinero, aunque en el saldo no haya. ¿Sabes por qué? Porque he aprendido a depender de Dios en todo. Eso es lo que el Señor quiere de todos nosotros. Eso es pararse en el reino de Dios y su justicia, mi hermano. Depender de Dios. Por eso es que a mí no me pesa el sentido de ¿cuánto? Porque yo le pido a Él todo lo que necesite. ¿Quieres ponerte sobre tus pies?